Bienvenidos mis queridos estudiantes a nuestro primer video de esta primera semana y en el video de hoy vamos a ver las reglas de puntuación parte 1. Comencemos. Nuestro objetivo semanal es aplicar las reglas de puntuación en oraciones y textos cortos para dar sentido a lo que se está escribiendo. ¿De qué me sirve todo esto? Bueno, saber y aplicar las reglas de puntuación te ayudará a expresar ideas de mejor manera, como por ejemplo poder escribir tu currículum o un reporte para la compañía en que trabajas. Vamos a comenzar entonces con la coma. Vamos a ir viendo usos y oraciones para entender de mejor manera los usos de la coma. Dice el primero, una serie de oraciones independientes. Veamos el ejemplo. She's like a superwoman. She works all day and she's the best, but she's also an excellent mother. En español esto sería, ella es una supermujer. Ella trabaja todo el día y ella es la mejor, pero ella también es una excelente madre. Entonces, aquí las oraciones independientes son las que voy a marcar con morado. Ahí tenemos una, ahí tenemos otra, y luego tenemos la última. Y todas ellas entonces están separadas por las comas que acabo de encerrar en rojo. Entonces, ¿por qué son independientes? Porque cada una cuenta con su propio sujeto. Acá tenemos un sujeto, otro sujeto, otro sujeto y el último sujeto. Entonces, si yo tomo cada una de estas oraciones, pueden ser consideradas como oraciones independientes, cada cual cuenta con su sujeto. Entonces, cuando tengamos oraciones independientes, todas deben ser separadas por comas. Sigamos. Una serie de sustantivos. Para cuando tengo serie de sustantivos y obviamente quiero superar estos sustantivos, debo usar las comas. Veamos el ejemplo. We need to buy some things for the meeting. For example, soft drinks, coffee, disposable cups, some snacks, and sugar. En este caso, lo que estoy separando con comas son sustantivos, como por ejemplo, soft drinks, que son las bebidas, coffee, que es el café, disposable cups, son vasos desechables, some snacks, algunos snacks como papas fritas, galletas, etc. Y sugar, que es el azúcar. Y obviamente todas están separadas por las comas que estoy encerrando en este momento. Sigamos entonces con el siguiente ejemplo. Dice una serie de adjetivos y el ejemplo dice, Our previous office was dark, dreary and run down. En español este sería, nuestra oficina anterior era oscura, deprimente y run down viene a ser como que estaba tan arruinada que ya se venía abajo. Me refiero a infraestructura. Entonces, acá nuestros adjetivos son dark, que era oscuro, dreary, deprimente, y run down, que significa que se viene abajo. Y obviamente todos están separados por las comas. En cuanto a la coma antes del and, no hay nada que diga que esto está correcto o incorrecto, sino que simplemente hay gente que lo usa de esa forma y gente que no lo usa de esa forma. Así que ustedes pueden usarlo como a ustedes más le acomode. Siguiente uso, una serie de verbos. Dice el ejemplo, Before leaving, Leonardo cleaned, organized, swept and ventilated the meeting room. En español esto dice, antes de irse, Leonardo limpió, organizó, barrió y ventiló la sala de reunión. Entonces, nuestros verbos serían cleaned, limpió, organized, organizó, swept significa barrió y finalmente ventiló la sala de reuniones. Y todo esto entonces separado por las comitas que marqué con rojo. Ahora, una serie de frases. Dice el ejemplo. The laptop fell from the desk, flipped onto its screen, crushed the screen into a million pieces and finally turned off. En español este sería, el laptop se cayó desde el escritorio, se dio vuelta hacia su pantalla, quebró la pantalla en miles de pedacitos y finalmente se apagó. Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre frases y oraciones? Vamos a verla de inmediato. Las frases las voy a marcar con amarillo. Esto es una frase. Esto también es una frase, por muy larga que sea, y la última también es una frase. ¿Cuál es una oración completa? La que estoy marcando con verde.
Este es para más o menos separar el ejemplo del primer uso que vimos, que eran como frases independientes, perdón, oraciones independientes, y este que dice frase. Las frases no tienen sujeto, como se pueden dar cuenta acá, nos falta el sujeto acá, acá y finalmente acá. No tenemos sujeto. Entonces, si yo tomo estas oraciones, no puedo decir quién hizo la acción. Por eso son frases. En cambio, las oraciones sí, cada una tiene sujeto y yo las puedo mover de orden y aún así tienen sentido. Y entonces nuestras comas están acá y las vamos a marcar con azul. ¿Ya? Seguimos entonces. Dice, también se puede usar las comas para agregar información no relevante. Veamos el ejemplo. Telefonica Building, which has the form of an old mobile phone, was the third tallest building in South America. En español dice, el edificio Telefónica, el cual tiene la forma de un teléfono celular antiguo, era el tercero más alto en Sudamérica. Bueno, esto es antes del Costanera Center, ahora el Costanera Center es el, no sé si el más alto o el tercero más alto, pero ya definitivamente el Telefónica no lo es. Entonces, ¿cuál es la información no relevante acá? La que voy a marcar con rojo. ¿Por qué no es relevante? Porque si yo saco esta información, la oración sigue teniendo sentido, no es relevante al contexto de la oración. Y esa oración entonces siempre va a estar separada del texto por comas. Seguimos entonces con las tag questions. ¿Qué son las tag questions? Las tag questions son preguntas que nosotros en español usamos para requerir cierto apoyo en alguna situación. Por ejemplo, en español podríamos decir, los gatos son un poco locos, ¿no es verdad? O cuando te dicen, por ejemplo, la internet está media lenta, ¿cierto? Ese tipo de oraciones que nosotros hacemos en español son las tag questions. En inglés son un poco distintas y no tienen traducción literal. Si yo trato de traducir literal las tag questions, no va a funcionar. Entonces, dice el ejemplo, we have to finish this project by tomorrow, haven't we? En español sería, tenemos que terminar este proyecto mañana, ¿verdad? O puede decir, ¿cierto? Ahí ustedes ven la como interpretación que a ustedes más les acomode. Entonces, en este caso, cuando usamos las tag questions, siempre la tag question, que es la que voy a marcar con rojo, es la que va separada de la oración por la coma, que es la que acabo de marcar. Y fíjense que, por ejemplo, en el caso de la oración, esto está en afirmación, la oración está en afirmación, we have to, afirmación, y en este caso vamos a tomar esto como relevancia o como dato útil. Y si está en afirmación, la tag question pasa a ser negativa, es decir, lo que está en cuadradito es negativo. Si se fijan aquí, en esta parte, en donde estoy marcando el punto amarillo, lo teníamos en afirmación, acá lo tenemos en negación. Si fuese al revés, si aquí estuviese la negación, entonces esta parte debiese ser en afirmación. Bien, las interjecciones. Las interjecciones son aquellas que, por ejemplo, cuando yo respondo a lo que me están preguntando y respondo como sí, necesito esto, muchas gracias, como que reconfirmo lo que me están preguntando. Es como, por ejemplo, cuando llaman del banco a ofrecer cosas y yo me dicen, ¿lo va a querer? Y me dicen, no, no lo quiero. ¿Para qué? Porque no sé si les ha pasado que de repente como que los bancos se aprovechan de la información que uno da y si uno dice no quiero, entonces esa información como que la pueden cambiar un poco. Entonces hay que decir no, no quiero esta información. En este caso las interjecciones son lo mismo en inglés. Dice el ejemplo. Yes, I will need more time to finish the web page. Thank you. Sí, necesitaré más tiempo para terminar la página web. Gracias. Es como afirmar lo que me dijeron y dejar súper en claro qué es lo que estoy diciendo. Y en este caso entonces la interjección es la que voy a marcar con amarillo. Y esa interjección va a ir separada entonces por comas. Cuidado, si colocamos la coma en el lugar equivocado, podemos cambiar completamente el significado de lo que queremos decir. Veamos algunos ejemplos. Dice, el primer ejemplo, I detest lazy people like you. En español sería, me carga la gente floja como tú. Si se fijan, aquí no hay ninguna coma, entonces el significado está clarísimo. Sin embargo, en esta oración sí tenemos la coma y dice,
I detest lazy people like you. Y en este sentido, la oración dice, detesto o me carga la gente floja, como a ti. Se fijan que no es lo mismo decir, me carga la gente floja como tú, sin coma, a decir, me carga la gente floja como a ti o como tú, sino que cuando estoy usando la coma, como en este caso que la tenemos acá, en este caso la coma está afirmando, estoy como diciendo lo mismo que tú, estoy en la misma posición que tú. Sin embargo, la primera oración que no tenía coma es para decir que me carga la gente floja como tú. No estoy afirmando nada ni estoy de acuerdo contigo, simplemente estoy diciendo que tú eres flojo y tú me cargas. Eso se refiere el ejemplo. Otro ejemplo bien coloquial sería uno que escuché por allí. No es lo mismo decir, por ejemplo, ¿quieres más, coma, cerdo? A decir, ¿quieres más cerdo? Se fijan que en la coma, cuando uso la coma estoy ofendiendo a la persona y sin la coma le estoy ofreciendo más jamón. Entonces, cuidado con el uso de las comas. Bien, vamos a pasar ahora entonces al punto y coma. Y el punto y coma, tal como su nombre lo dice, es como el medio entre el punto y la coma. De hecho, pueden ser usados como sinónimos del punto seguido y de la coma también. Vamos a ver algunos usos. Se usa para unir frases que se relacionan temáticamente, como por ejemplo, I like working here. It's a nice place. Me gusta trabajar aquí. Es un lugar agradable. Entonces, si se fijan, acá tenemos nuestro punto y coma, pero esto perfectamente también podría haber sido usado como una coma o como un punto seguido. Ambas estarían correctas. Ahora, recuerden que si van a usar punto seguido, esto debiese cambiar a mayúsculas. Cuidado con eso. Y de hecho, cualquiera de las tres opciones que usen, ya sea el punto y coma, la coma por separado o el punto, estarían correctas. Otro uso dice para separar ítems cuando ya hay comas, perdón. Y dice el ejemplo. Many great CEOs from great companies, Tim Cook, CEO from Apple, Bill Gates, CEO from Microsoft, Sundar Pichai, CEO from Google and Android, Mark Zuckerberg, CEO from Facebook, and Elon Musk, CEO from Tesla, have such an incredible intelligence that they have been able to lead the companies with great success. Toda esa oración, si se fijan ustedes, es un poco confusa porque tenemos comas y tenemos punto y coma. Vamos a marcar entonces las comas con rojo. Entonces dice muchos grandes CEOs de grandes compañías. Y aquí tenemos una coma, Tim Cook, otra coma, CEO de Apple. Y acá tenemos un punto y coma. Entonces, en el caso de las dos primeras comas, están separando la información. Están separando a Tim Cook y luego están separando que es el CEO de Apple. Y después, el punto y coma que tenemos después de Apple es para separar, ya que ya no estamos hablando ni de Tim Cook ni de Apple, sino que estamos hablando ya de un nuevo personaje que es Bill Gates y que es el CEO de Microsoft. Entonces aquí nuevamente tenemos coma y cuando cambiamos a entonces Microsoft, cuando ya no vamos a hablar más de Microsoft, usamos el punto y coma y seguimos con el siguiente personaje que es Sundar Pichai. Tenemos nuestra coma, que es el CEO de Google and Android. Y si quiero volver a cambiar de personaje, uso el punto y coma. Para separar información uso la coma. Luego simplemente punto y coma para cambiar de personaje. Uso la coma para cambiar de información. Y finalmente vuelvo a usar una coma para ya terminar el párrafo. Entonces, cuando ya tengo muchas comas separando y quiero cambiar de tema o quiero cambiar de personaje, lo más fácil de usar es el punto y coma. No me sirve el punto seguido porque si no estoy cortando mucho la oración. Si se fijan, toda esta oración está relacionada, sino que tiene distintos trozos de información, pero toda la información está relacionada. Por eso es mucho más fácil usar el punto y coma. Es un poco complicado, pero quizá en oraciones más cortas no se les haga tan terrible. Bien, seguimos entonces con las comillas. Las comillas se usan para citar algo de manera literal. Dice el ejemplo. I'm going to reset the Wi-Fi at 7 o'clock, said the technician. Y en este caso entonces las comillas se usaron para citar literalmente lo que dijo el técnico, sin cambiar o modificar nada en lo absoluto.
También se usa para enfatizar dichos o expresiones que desconocemos. Por ejemplo, dice, I really don't know the expression, are you pulling my leg? En este caso, la expresión Are you pulling my leg? Está entre comillas porque esa es una expresión. En inglés se llaman idioms. Los idioms son los famosos dichos. Es como, por ejemplo, echar la yegua, que si por ejemplo un gringo lo traduce de manera literal, no le va a hacer sentido. Lo mismo pasa con Are you pulling my leg? En este caso, si traducimos literal sería como ¿me estás tú tirando la pierna? Pero en realidad no es eso. Are you pulling my leg? Es en el sentido de una broma. Es como decir, ¿me estás bromeando? Esa es la pregunta, eso significa la pregunta, Are you pulling my leg? Y esos son los idioms. Entonces la persona realmente no sabe la expresión de Are you pulling my leg? Y por eso lo encierra entre comillas. También se usa para referencias bibliográficas, es decir, para hacer citas y para usar las bibliografías. En este caso, el nombre del libro es el que va entre comillas, tal como lo acabo de hacer acá. Y dice, Basics of Routing and Programming by Jeremy Adams, Microsoft Editorial, October 2015. Entonces, en el caso de este libro, el nombre del libro el que va entre comillas, tal como lo acabo de subrayar. Seguimos entonces con el apóstrofe. El apóstrofe tiene dos usos principales, bien sencillos. Tenemos entonces las contracciones, que esto ya las han visto en inglés 1 y 2, que son aquellas que se usan para juntar dos palabras en una sola, separadas por un apóstrofe. Como por ejemplo, I am, si lo juntamos para contraer, entonces debemos usar la comilla o el apóstrofe en este caso. She is not, entonces juntamos el is not y lo separamos con un apóstrofe. They will queda como they'll y también separamos eso con un apóstrofe. Y finalmente you have queda como you've, separado también por un apóstrofe. Y esas son las contracciones. Y el otro uso es el de la posesión o la pertenencia, para indicar que algo le pertenece a cierta persona. Por ejemplo, dice el primero, Alejandra's laptop. Esto que estoy marcando a continuación, eso indica la posesión. Eso indica que el laptop pertenece a Alejandra y debe usarse con el apóstrofe y la S. Lo mismo con el caso de the children's tablet. Nosotros ya sabemos que children es un sustantivo plural que significa niños. No necesito agregarle la S. ¿Ya? Children ya significa niños. Entonces queda como la tablet de los niños. Y aquí entonces tenemos nuestro apóstrofe y la S para indicar pertenencia. Ahora, ¿qué pasa cuando las palabras terminan ya en S? Porque según lo que hemos visto arriba, siempre debemos usar la S para la posesión. En el caso de aquellas palabras que ya terminen con S, simplemente colocamos el apóstrofe y omitimos la S. Como por ejemplo, the bus will quedaría entonces como las ruedas del autobús, sin agregar la S. Y lo mismo va a pasar con the computer's connector. Entonces ahí tengo el apóstrofe y la S para decir que son los conectores del computador. Ahora, cuando son nombres propios, como por ejemplo Mr. Jones o Charles o cualquier otro nombre que termine con S, hay dos formas de hacerlo, pero estas son solo con los nombres propios, ¿ok? No con los sustantivos comunes. Por ejemplo, Mr. Jones, una forma de hacerlo es Mr. Jones's Shop. Esa sería como la forma de decirlo. Y se fijan, Mr. Jones ya termina con S, sin embargo, puedo volver a aplicar la regla de el apóstrofe y la S para indicar pertenencia, o también pueden decirlo como Mr. Jones Shop, sin la S final, lo cual también es correcto. Esto en realidad es cosa de gusto. Yo prefiero esta última alternativa. Me es más cómodo, me es más fácil de pronunciar. ¿Ya? Pero eso va a depender netamente de ustedes. Pero recuerden que este caso, el que estoy marcando con un asterisco, solamente ocurre con los nombres propios. Súper importante. Muy bien, y esto sería todo entonces por el video de hoy. Importante, recuerden leer la síntesis para la clase que viene. Recuerden que no pueden llegar con sus mentes en blanco, tienen que ir preparados para hacer preguntas y practicar. Usen el foro para realizar preguntas si es que tienen dudas. Esto es una buena forma de aclarar sus dudas y que el resto de sus compañeros también pueda participar y quizás resolver sus propias dudas. Y también recuerda hacer tus ejercicios. Recuerden que tenemos ejercicios todas las semanas
al igual que las evaluaciones. No se queden sin estas notas importantes. Además, les sirven para practicar. Eso es todo entonces por el video de hoy. See you in the next online class. Que estén muy bien. Hasta luego.